Cordial saludo para todos. Con este video queremos dar cumplimiento a la actividad del curso de control interno y aseguramiento de la información, y es la fase 2 y tiene como tema principal evaluación de riesgo y control interno. Nuestro grupo colaborativo está compuesto por Lady Joana Mosquera Asprilla, Ilmaris Beltrán Mosquera, quien les habla, Joan Durango Montoya y Mileidis Mendoza Romaño. Pertenecemos al grupo número 27. Riesgo de control. El riesgo de control es un concepto clave en la auditoría y se refiere a la posibilidad de que los controles internos de una entidad no logren prevenir, detectar o corregir errores o fraudes en los estados financieros. El control de riesgo implica tomar medidas para minimizar o eliminar el impacto de los riesgos potenciales. De igual manera, se basa en la financiación del riesgo y es el proceso de asignación de recursos financieros para cubrir los costos asociados a riesgos potenciales. Es importante saber que el riesgo de que los controles internos de una entidad no detecten o corrijan oportunamente los errores e irregularidades se verían reflejados de manera significativa en los estados financieros. Hay unas características del riesgo de control y son las siguientes. La primera, tenemos origen, que surge de la deficiencia en los controles internos de una organización, que pueden ser debidas a fallos en el diseño, implementación o funcionamiento de dichos controles. La evaluación, que es los auditores evalúan el riesgo de control para determinar la efectividad de los controles internos. Esto implica revisar cómo están diseñados y si se están aplicando correctamente. Tercero, tenemos el impacto en la auditoría. Un alto riesgo de control puede llevar a los auditores a realizar más pruebas sustantivas, ya que dependerán menos de los controles internos y se enfocarán más en la verificación directa de las cifras. Y la importancia del control de riesgo. La evidencia adecuada. Este comprende el riesgo de control, permite a los auditores obtener suficiente evidencia adecuada para respaldar su opinión sobre los estados financieros. Detención temprana. Identificar riesgo de su control puede ayudar a la entidad a mejorar por sus sistemas y procesos, reduciendo así la posibilidad de errores o fraudes. Mejora continua. Evaluar el riesgo de control fomenta una cultura de mejora continua dentro de la organización, lo que puede resultar un proceso más eficiente y efectivo. Confianza del mercado. Un sistema robusto de control interno reduce el riesgo financiero y aumenta la confianza entre inversores y otras partes interesadas. Cumplimiento normativo. Ayuda a asegurar que la entidad cumpla con las regulaciones y normativas aplicadas, lo cual es crucial para evitar sanciones y mantener la reputación. Saludo, mi nombre es Johan Durango y les presentaré el tema riesgo de auditoría. El riesgo de auditoría se refiere a la probabilidad de que los auditores emitan una opinión inadecuada sobre los estados financieros de una entidad. Esto significa que no detecten errores, fraudes o irregularidades significativas. Esta situación puede surgir como resultado de deficiencias en el sistema de control interno de las organizaciones, que son los procedimientos y políticas diseñados para garantizar la integridad y la exactitud de la información financiera. Estas deficiencias en el control interno pueden incluir fallos en la segregación de funciones, falta de supervisión adecuada o inadecuadas políticas de registro y documentación. Estos problemas pueden permitir que errores o fraudes pasen desapercibidos, aumentando así el riesgo de que la información financiera presentada no refleje la realidad económica de una entidad. El riesgo de auditoría se compone principalmente de tres elementos clave: el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. El riesgo inherente se refiere a la susceptibilidad natural de los estados financieros a contener errores o irregularidades debido a factores internos y externos, esto sin considerar la efectividad de los controles internos existentes.
El riesgo de control es la probabilidad de que los controles internos de una organización no funcionen como se esperaba, lo que podría resultar en errores no detectados en los estados financieros. Y el riesgo de detección, que este se refiere a la posibilidad de que los procedimientos de auditoría no logren identificar errores significativos en los estados financieros, a pesar de que estos existan. La interacción de estos componentes determina el nivel global de riesgo de auditoría al que se enfrenta un auditor al evaluar los elementos financieros de una entidad. Buenas tardes, mi nombre es Joana Mosquera Asprilla. Mi rol elegido es entrega, como tal me correspondió el tema, los riesgos de detención. Los riesgos de detención son uno de los componentes del riesgo de auditoría y se refiere a la posibilidad de que los procedimientos de auditoría aplicados por el auditor no logren detectar una representación errónea significativa en los estados financieros. En otras palabras, es el riesgo de que, aun habiendo llevado a cabo la auditoría, los errores o fraudes importantes pasan inadvertidos. Factores que influyen en el riesgo de detención. Yo seleccioné 5. Como primero tenemos la naturaleza de los procedimientos de auditoría. Si los procedimientos son inadecuados o insuficientes, aumentan las posibilidades de no detectar errores importantes. Segundo, cantidad de pruebas. Si el auditor no aplica pruebas suficientes o abarca áreas críticas, puede fallar en la detección de errores o fraudes. Tercero, calidad de trabajo de auditoría. La competencia y experiencia del auditor influye en su capacidad para identificar riesgos. Un equipo con menor experiencia puede aumentar el riesgo de detección. Cuarto, oportunidad de las pruebas. Si las pruebas se realizan en momentos inadecuados o con información incompleta, existe un mayor riesgo de no detectar los errores significativos. 5. Uso de procedimientos automatizados o generales. Depender en exceso de procedimientos estándares y no ajustarlos a las particularidades de la empresa o sector puede dejar áreas de riesgo sin la debida revisión. Relación con otro tipo de riesgos inherentes. Es el riesgo de que haya un error significativo en los estados financieros antes de que apliquen controles internos o procedimientos de auditoría. Riesgo de control. Se refiere al riesgo de que los controles internos de la empresa no detecten o corrijan errores significativos. El riesgo de detención. Es el único componente del riesgo de auditoría de que el auditor puede influenciar directamente, ya que depende de la efectividad de los procedimientos que implemente. Un auditor reduce este riesgo aumentando la calidad y cantidad de pruebas y procedimientos. ¿Cómo mitigar el riesgo de detención? 1. Planificación adecuada. Identificar correctamente las áreas de riesgo significativos y enfocar los esfuerzos de ellos. 2. Aplicar procedimientos detallados. Usar técnicas como la confirmación externa, análisis detallado y prueba de física de activos. Uso de tecnologías. Apoyarse en herramientas tecnológicas avanzadas para realizar pruebas más amplias y precisas. Revisión, supervisión. Asegurarse de que el trabajo sea revisado y supervisado por auditores más experimentados. En resumen, el riesgo de detecciones es clave para asegurar que la auditoría identifique errores
o fraudes significativos. Para mitigarlos, los auditores deben aplicar procedimientos robustos y específicos adecuados a las características y riesgos de la entidad auditada. Muchas gracias. Hola, cordial saludo. Mi nombre es Mileidis Mendoza Romaña y el tema que me tocó fue Sistema Contable y Control Interno. El sistema contable de control interno es el que permite observar la eficiencia y la eficacia de las operaciones y la contabilidad de los registros contables. Por lo tanto, es un aspecto relevante en la gestión empresarial de una entidad, cuyos objetivos tienen evitar y reducir fraudes, salvaguardar contra los desperdicios, comprobar la corrección y la veracidad de los informes contables, promover la eficiencia en operaciones y fortalecer la adherencia a las normas fijadas por la administración, salvaguardar los activos de la empresa. Una de las obligaciones que nosotros tenemos como contadores es inspeccionar documentos y registros producidos por los sistemas de contabilidad y de control interno, observar de las actividades y operaciones en la entidad, incluyendo observación de la organización de operaciones por computadora, personal de la administración y la naturaleza del proceso de transacciones. Gracias.